en algún punto, le digo con sinceridad y con cierta tristeza, creo que estamos desperdiciando una gran oportunidad para poder tener una discusión educada y seria de cómo corregimos el déficit de las cuentas públicas en Argentina. Digamos, creo que gran parte de lo que está pasando hoy es, en alguna medida, a mi juicio, haber dilapidado, no dilapidado, pero consumido los 4 colchones macroeconómicos que se habían generado en los últimos 4 años, que a mi juicio también le costaron la reelección a Mauricio Macri: el colchón fiscal, el colchón externo, el colchón tarifario y el colchón monetario. Esos 4 colchones se consumieron en una cuarentena larguísima, con una financiación monetaria enorme, un déficit fiscal extravagante, infinanciable para nuestra economía, y ahora nos tenemos que hacer cargo de esos desajustes, ¿no? O sea, usted mismo se tiene que hacer cargo de sus propios desajustes. Quiero comenzar voy a pasar a la cuestión de las políticas y quiero comenzar por la cuestión fiscal. Es correcto que en el año 2020 hubo un crecimiento muy fuerte del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Ahora uno se pregunta cuál era la alternativa. ¿Cuál era la alternativa en un contexto de pandemia? A que el Estado juegue el rol que jugó para proteger a todo nuestro tejido social y productivo. ¿Qué hubiese pasado si en la Argentina no hubiese habido el programa ATP? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado presente en el año 2020 el programa de ingreso familiar de emergencia? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido la reducción de contribuciones patronales que se dio en el año 2020? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen habido asistencias en la forma de bonos, por ejemplo, para mantener el poder adquisitivo de nuestras jubiladas y nuestros jubilados? Y así uno podría extenderse en una larga lista. Cada vez que discutimos como sociedad las implicancias de ir a un camino versus otro, tenemos que ver las consecuencias del otro camino. Y si no hubiese el Estado jugado el rol que jugó, en la Argentina hubiese habido más desesperación y hubiese habido una destrucción muy fuerte de capacidades productivas que hubiese implicado que el país no se pueda recuperar como hoy sí se está recuperando. Recordemos que a mediados de año, un poco antes de mediados de año, se hablaba, y esto era muy presente en toda la comunicación pública, de que iba a costar entre 4 y 5 años recuperar la caída del producto que se dio en el año 2021, y en el año 2020, perdón, que iba a costar entre 4 y 5 años recuperar la caída del producto que se dio en el año 2020. Y es aquí que toda esa caída se va a recuperar en solamente un año. Y si hubiese habido destrucción de capacidades productivas, esto no hubiese ocurrido. Lo mismo ocurre para el año 2021. Sí, hay un financiamiento monetario que se ha reducido sustancialmente respecto al 7,2% del producto del año 2020. Sustancialmente. No llega ni cerca a la mitad. Y, nuevamente, a la hora de analizar las implicancias de reducir más, en este caso el financiamiento monetario, o querer reducir más rápido el déficit, hay que ver qué implica la alternativa. ¿Qué implica la alternativa a la consideración del Gobierno Nacional? Es que hubiese implicado una imposibilidad para la recuperación económica y la recuperación de los puestos de trabajo, de la calidad de vida de las argentinas y los argentinos. Por supuesto entendemos que todo esto hay disyuntivas en cada una de las políticas económicas y por supuesto que el financiamiento monetario puede poner presiones sobre distintas variables, sobre todo en un contexto en el cual la demanda por la moneda nacional no está robusta. Y hay que construir las condiciones para que esa demanda por la moneda nacional esté robusta y por supuesto que hay que ir dentro de un sendero sostenible en donde trabajo y producción son los dos ejes centrales, ordenando las cuentas públicas para que podamos tener un país con más previsibilidad y un Estado con más fuerza y más capacidad, con mejor crédito y con mejor moneda. Sobre el asunto, hay algunos comentarios o preguntas que fueron repetidas en las distintas exposiciones, entonces tal vez refiera una vez y ya se entiende que en el resto de las ocasiones ya respondí a una de las preguntas. Ese es el caso, por ejemplo, del tema de los LELIQs y los pases. También en un contexto en el cual uno podría recordar, pero voy a dejar de lado lo que fue la dinámica de los LELIQs y los pases, de los LELIQs sobre todo entre el 2015 y el 2019, eso lo voy a dejar de lado, presidente. Voy a enfocar en la situación actual. En un contexto en donde aumenta
desde el punto de vista del gobierno nacional, necesariamente el déficit fiscal, y en el cual no había crédito, porque en la Argentina no había crédito cuando nosotros asumimos el gobierno, nos golpeó una pandemia sin crédito. En el año 2016 se había reaccedido al mercado de crédito internacional y 2 años después se perdió el acceso al mercado de crédito internacional y luego con lo que fue la decisión de diferimiento de los pagos de deuda pública en pesos, también quedó muy dañado el acceso al mercado de deuda pública en pesos, que es una de las figuras que presentaba en mi presentación. Entonces, en un contexto donde no había crédito y había enormes necesidades y hubo que recurrir al financiamiento monetario, el Banco Central estuvo haciendo un ejercicio de esterilización. Pero sí, diputado, estamos de acuerdo con que es sano para la economía argentina poder ir revirtiendo esa dinámica.